Buenas tardes, jóvenes. Les explico un poquito sobre los conceptos que se vieron en la clase de hoy. Vimos los conceptos básicos de geometría. Dentro de estos conceptos básicos vamos a estar manejando lo que es el punto, la recta y el plano, entre otros, ¿no? Ok, aquí vamos a ver que el punto lo utilizamos para indicar posición. La representación del punto es una pequeña marca que se debe entender que no tiene dimensiones. Muy importante, el punto no tiene dimensiones, no lo puedo medir. Para identificar un punto voy a emplear letras mayúsculas. Entonces, si yo ubico un punto, vamos a hacer un poquito más. Ok, si yo ubico un punto, voy a utilizar letras mayúsculas. Cualquier letra no importa, pero que sea letra mayúscula. Así voy a tener yo que si tengo un polígono, digamos, tengo un hexágono, todos los vértices van a tener un punto. Aquí se ve un poco desproporcionado, pero van a llevar su letra mayúscula en todos los aspectos. Si tengo una línea recta o un segmento de recta que inicia en un punto y termina en otro, pues también marco el punto con una letra mayúscula. Ahora voy a la recta. La recta es el conjunto sucesivo de puntos que se extienden infinitamente en ambas direcciones. Este concepto es básico dentro de lo que es geometría porque la recta la vamos a encontrar en muchas situaciones. Entonces, como es una sucesión infinita de puntos, yo la voy a representar así. Esa es una recta. Y esa recta yo puedo tener, para nombrarla, una letra minúscula. Una letra minúscula, cualquier letra, digamos, vamos a ponerle T. Esta es la recta T. Pero si esa recta T no tiene dos puntos, cualquier, vamos a ponerle que es PQ. Esos puntos me pueden servir para nombrar la recta. Entonces yo escribo las letras en mayúscula, pongo en la parte superior el símbolo de recta. Ese va a ser mi símbolo de recta. O si no tengo los puntos, la puedo nombrar con letras minúsculas. Ahí no hay problema en lo que la vamos a nombrar. Luego, tengo el segmento de recta. El segmento de recta es el espacio de recta que está comprendido entre dos puntos. Así como yo les puse arriba, dos puntos, pero ahora en este caso no voy a tener flechitas a los lados. Vamos a ponerle aquí P y Q. Letras mayúsculas. Esto es un segmento de recta. Todas las figuras, sus lados están formados por segmentos de recta. Entonces, yo voy a nombrarlas con P y Q y la voy a escribir así. Esa rayita arriba me dice que es el segmento PQ. Cualquier segmento que yo tenga, le puedo nombrar de esa forma. Aquí se me pasó mencionarles que en el caso de la recta, en el punto que les dije anterior, les dije que no se podía medir, pero en el caso de la recta tiene una sola dimensión, tiene una longitud. Entonces, acuérdense, es una dimensión. Entonces, yo puedo decir que son centímetros, metros, kilómetros, pulgadas, cualquier unidad de medida que sea para medir longitudes. Ahora, después del segmento de recta tengo el rayo. El rayo es una porción de recta que contiene un punto de división. Supongamos que yo tengo una recta así. Tengo un punto aquí donde inicio y tengo otro punto que es una división. Vamos a decir que es R y S. Este es un rayo. Y el rayo, pongo la letra mayúscula y pongo la flecha del sentido que tengo de mi rayo. También tengo una que se llama semirrecta, pero en el caso de la semirrecta, tengo también un punto de división, pero el inicio no forma parte de esa semirrecta. Por eso se llama semirrecta. Luego, lo siguiente es el plano. Dice, si una recta se traslada en una dirección distinta a la que se extiende, si yo tengo una recta aquí y la traslado en una dirección distinta a la que tengo yo hacia un lado, la traslado hacia abajo, en ambos sentidos también la puedo mover en vertical.
formará una superficie. Si ustedes se fijan, yo uno aquí y uno acá y tengo esta superficie de aquí. Y esta superficie se conoce como plano. Un plano tiene dos dimensiones, lo voy a poner aquí, como si fuera un rectángulo. Tiene una dimensión en el horizontal y otra en la vertical. El pizarrón es un plano, la pantalla de la computadora es el plano, una mesa es un plano. Esa es una superficie que está delimitada por dos dimensiones. Entonces, ya llevábamos lo que era, que no se medía, que era el punto, una dimensión que es una recta y dos dimensiones que es un plano. Dentro de un plano yo puedo tener puntos, rectas, polígonos, cualquier tipo de figura geométrica o espacios geométricos pueden estar dentro de un plano. Ahora, aquí algo bien importante. Todos los espacios geométricos están compuestos por puntos, rectas y planos. Por ejemplo, si yo tengo un polígono, yo voy a tener puntos y segmentos de recta. Yo voy a tener puntos y segmentos de recta en un triángulo, voy a tener rectas también que va unión infinita de puntos, todo va a estar compuesto por puntos, rectas y planos. Y de ahí me voy a lo siguiente que es el ángulo. El ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos. Ahorita mirábamos solo rayos. El rayo inicia en el vértice en este caso y continúa formando un lado de lo que es el ángulo. El punto de origen, que es este, se conoce como vértice del ángulo y los rayos son los lados. Aquí voy a ponerle yo a un ángulo, voy a ponerle letras en sus puntos, vamos a poner B y C. Y le voy a poner aquí también al ángulo que tengo abajo, le voy a poner el símbolo de alfa. ¿Para qué es esto? Para explicarles que cuando yo tengo un ángulo, yo lo puedo nombrar de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo poner el ángulo B, porque es la letra que tengo en el vértice. También lo puedo nombrar por las tres letras que tengo, pero en este caso voy a decir A, B, C. La letra del ángulo que estoy mencionando va en el centro. O también lo puedo nombrar con la letra griega que está acá. Yo le puse letra aquí griega para explicarles que esa letra griega la vamos a empezar a utilizar mucho. O sea, puedo yo tener en un ángulo que se llame alfa, que se llame beta, que se llame diferentes letras griegas, ya que estas son muy utilizadas para los ángulos y para la trigonometría. Entonces, lo vamos a estar manejando un poquito más. Después de esto, voy a comentar con ustedes lo que es los ángulos, tipos de ángulos. Los vamos a recordar un poquito porque es algo que ustedes ya lo han visto anteriormente. Entonces, vamos a cambiar y vamos a poner los ángulos. Ok, vamos a ver un poquito de la clasificación de los ángulos. Yo voy a tener aquí en esta clasificación algunos ángulos de acuerdo a su medida. Vamos a verlos. Primero que tengo yo es un ángulo convexo. Es todo ángulo que mida entre 0 y 180 grados. Y dentro de los ángulos convexos voy a tener a los ángulos agudos. Los ángulos agudos van a medir entre 0 y 90 grados. Por decir, si este ángulo que tengo aquí mide 40 grados, entra entre la clasificación de los agudos. Si yo tengo un ángulo un poquito más grande, digamos unos 70 grados, pues entra entre la clasificación de los agudos. Posteriormente tengo el ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Todos los ángulos se simbolizan con una curvita en la abertura, pero el de 90 grados es con un tipo escuadra. Y si se fijan aquí, está el símbolo de beta que les comenté y acá arriba está el símbolo de alfa. El ángulo beta, en este caso, es un ángulo recto. Después del ángulo recto tengo el ángulo obtuso. El ángulo alfa, que es este símbolo que tenemos aquí, va a ser un ángulo obtuso porque mide entre 90 y 180 grados. Supongamos que mide 120 por la abertura que se ve. Va a ser un ángulo obtuso. Después del ángulo obtuso tenemos, a ver, perdón.
El ángulo llano. El ángulo llano es aquel que su medida cubre la mitad de una circunferencia que es 180 grados. En este caso el ángulo alfa mide 180 grados. Luego tengo el ángulo cóncavo. Estos ángulos ya no entran en los convexos. Entonces el ángulo cóncavo dice que es una magnitud mayor a 180 y menor a 360 grados. Y aquí estoy viendo yo que el ángulo alfa es este que tengo aquí, que puede medir alrededor de, digamos, 220 grados, por dar un ejemplo. Eso es mayor a 180 y menor a 360. Y luego tengo este otro ángulo que tiene una amplitud mayor, que podemos decir que mide unos 300 grados. Ese es el ángulo cóncavo. Esta clasificación termina con el ángulo perígono o perigonal, que es el ángulo completo, el que mide los 360 grados, que es una vuelta completa a la circunferencia. Aquí con esto termino la clasificación de los ángulos en torno a su medida, que es algo que ya ustedes han manejado anteriormente. Pero después de esto vamos a tener aquí 3 tipos de ángulos que vamos a analizar. Uno son los ángulos complementarios. Es una pareja de ángulos cuya suma va a ser 90 grados. O sea, estos dos ángulos juntos van a sumar lo que mide un ángulo recto. Entonces, por decir, si yo tengo aquí 20 grados, su complemento para llegar a los 90 sería 70 grados. Son ángulos complementarios. Independientemente de la medida que yo tenga, puedo tener un ángulo, supongamos que es de 45 y otro de 45 grados. Siguen siendo ángulos complementarios porque juntos van a sumar los 90 grados. Después tengo los suplementarios. Los suplementarios suman 180 grados. Lo que les comentaba ahorita que era media circunferencia, eso lo van a sumar los complementarios, perdón, los suplementarios, y va a ser un tipo de ángulo que vamos a estar manejando mucho en las próximas clases. Por decir, aquí yo puedo decir que este mide 60, su suplemento, que es este, va a medir 120 grados y juntos forman lo que es un ángulo suplementario. Después tengo los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos cuya suma va a ser 360 grados. Entonces tengo este ángulo de aquí, vamos a decir que es 210. Entonces, el resto que me falta o el conjugado de ese va a ser lo que resulte de 360 grados menos los 210 que tengo ahí. Entonces, podemos decir que este ángulo mide 150 grados. Juntos me van a dar el total de 360 grados. Hasta aquí voy a dejar lo que es la clasificación de los ángulos, pero vamos a comentar aquí unos ejemplos que es parte del ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces vamos a analizar lo que es la actividad que van a realizar. Yo tengo aquí un rectángulo que tiene sus vértices marcados, la S y la R, se me fueron un poquito abajo, pero aquí va la S y aquí va la R. Son los vértices del polígono que vamos a trabajar, que es un rectángulo. Tengo una línea transversal, que también se llama diagonal en las figuras, y tengo los vértices. De acuerdo a esa nomenclatura que yo tengo, a esas letritas que están en los vértices, voy a relacionarlos con lo que dice en los incisos que tengo ahí. Por ejemplo, me pide dos ángulos rectos. Yo puedo dar como ejemplo que un ángulo recto va a ser el ángulo Q, que es este. Pero yo tengo otros ángulos rectos más que puedo utilizar. Ustedes me van a responder aquí. Dos ángulos rectos. Dos ángulos agudos son ángulos que van a medir menos de 90 grados. Y podemos utilizar este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí o este que está aquí. No lo podemos nombrar solo por la letra porque son dos ángulos en un solo vértice. Entonces lo tengo que nombrar por 3 letras. Supongamos que yo les doy como ejemplo que voy a hacer el ángulo Q, SR. La S es la letra que me indica qué ángulo estoy analizando, entonces este sería el que yo estoy considerando como ángulo agudo.
Rectas paralelas, recuerden que las rectas las puedo nombrar con la letra donde inician y la letra donde terminan. Entonces yo puedo decir que PQ va a ser paralela, este símbolo es paralelo y luego veo a qué línea va a ser, o perdón, a qué recta va a ser paralelo PQ. Y luego tengo las perpendiculares. La perpendicular puede ser PSR, lo que se forma con PSR, o lo podemos poner como PQ nada más, y pongo este símbolo que es así, quiere decir que es perpendicular, y ya busco a qué va a ser perpendicular, o pongo P, que va a ser perpendicular a Q, nada más. Entonces, tengo varias opciones para delimitar lo que se me está pidiendo en los incisos de este texto. Entonces, son unos de los ejemplos que podemos utilizar para que ustedes den respuesta a ese ejercicio. Después de eso, tengo otra situación parecida a esta, pero un poco más elaborado nuestro diagrama, pero tengo que hacer lo mismo. Fíjense bien. Nuevamente vamos a marcar aquí ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos suplementarios, un ángulo recto y ángulos complementarios. Yo voy a darles ejemplos en el esquema y ustedes los van a relacionar con las letras. Tengo hasta la F. Si yo necesito puntos extra, lo puedo poner como apoyo. O sea, yo puedo irme acá y poner que aquí es el G. Y luego puedo irme acá arriba. Bueno, acá arriba, digamos, a poner que es el H, hasta ahí llega mi segmento, y ya yo utilizar lo que necesite para nuestros ángulos. Puedo poner aquí una I, porque acá tengo la F, me voy a la I, y por decir, si yo me están diciendo a mí que necesito marcar un ángulo obtuso, este ángulo sí entraría como obtuso, entonces ustedes ya tendrían que poner las letras que incluyen ese ángulo. Este ángulo de aquí entra como obtuso. El ángulo que está aquí hasta acá también es obtuso. Este también, ya ustedes van a elegir lo que necesiten. Luego tengo lo que son suplementarios. Y les recuerdo que los suplementarios suman 180. Entonces puedo tener que este es uno del suplementario, todo este, y el que lo complementa o el suplemento sería el que está arribita. O puedo también decir que es todo este y su suplemento es este pedacito. O sea, ustedes van a elegir los ángulos y me van a poner la relación en los incisos que están ahí. Esta sería la actividad que ustedes tienen que realizar para la clase de hoy. Entonces, espero que les sirva. Cualquier cosa, cualquier duda, me lo pueden comentar y ya lo resuelven. Muchas gracias, alumnos. Nos vemos pronto.